Hola a todos, Dios les bendiga. Estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes el hermoso mensaje de la palabra del Señor. Como les prometí en el anuncio, ya pues tengo preparada yo mi mesa. Espero que ustedes también tengan preparada la suya ahí en su hogar. Es un honor y un privilegio estar nuevamente aquí saludándoles. Les mando todo mi amor, todo mi cariño en el nombre de Jesús y le doy las gracias por darme la oportunidad de entrar ahí hasta su hogar y poderle ser de bendición a usted y a su familia. Yo los bendigo y le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Así que en este momento yo quiero hablarle un poquito de esa mesa que el Señor nos dejó como tarea. Yo espero que usted esté recibiendo de parte del Señor cada instrucción que esta su servidora les deja y era preparar esta mesa, preparar una mesa, preparar pan, preparar jugo. Así que ya que el Señor ha dispuesto sentarse a la mesa, servirla para nosotros y sentarse a la mesa con nosotros a disfrutarla. Así que si usted no tiene su pan, si usted no tiene su jugo de uva, yo le voy a pedir que todavía hay oportunidad, no importa. Gracias a Dios tenemos la ventaja que este es un video. Usted puede ponerle pausa y vaya y búsquelo, vaya y prepárelo, ¿verdad? Para que usted también al final de este banquete que el Señor nos va a servir, podamos todos juntos literalmente compartir de la mesa del Señor. Así que póngale pausa al video si todavía no se ha preparado. Vaya, busque su pan, su jugo y después continúa recibiendo lo que el Señor está preparando para usted y su familia en este tiempo hermoso. Yo quiero darle gracias al Señor también por permitirme una vez más servir aquella palabra que Él entrega en mi corazón y que con todo mi amor yo tomo la decisión de entregársela a cada uno de ustedes. Es importante para mí que no pierda de vista al Señor, ya que yo solamente soy un instrumento de Él, un mensajero de Él, y toda la gloria se la voy a dar a Él por siempre y para siempre. Así que ponga su mirada en Él. Yo solo soy un instrumento mensajero que se ha dispuesto a servirle a Él. En el libro de Romanos capítulo 2, verso 2, yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hay muchas versiones, pero esta me encanta mucho porque es muy clara. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jeremías 23, 29, la versión Dios habla hoy, dice claramente. Y yo quiero con esta cita de Jeremías 23, 29 en la versión Dios habla hoy, declararle en el nombre de Jesús esto como mi carta de presentación delante de cada uno de ustedes que me escuchan, porque es importante para mí que usted entienda esto. Dice Jeremías 23, 29 en la versión Dios habla hoy. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño. Pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo quiero decirle que como mi carta de presentación, nada de lo que yo le vengo a compartir en cada uno de estos videos, de estos mensajes, es un sueño, es algo que yo me imagino, algo que se me ocurrió, sino que es una palabra que el Señor me ha entregado y es mi responsabilidad anunciársela fielmente delante del Señor y entregársela. Así que no tiene que ver la paja con el trigo, dice la escritura, y en la versión Dios habla hoy de Jeremías 23, 29. No se puede comparar, ya que la palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor,
lo afirmo. Y es la palabra del Señor la cual yo vengo a usar en el nombre de Jesús para romper con el martillo de la palabra. El martillo de la palabra es el único que puede romper todo molde que este siglo, que en este tiempo actual que nos ha tocado vivir, que nos sigue tocando vivir, estamos expuestos a tantas cosas que moldean nuestra mente, que moldean nuestro pensamiento y condiciona nuestra vida a poder hacer, a irnos detrás de cosas que a veces no tienen nada que ver con la voluntad del Señor, pero el martillo de la palabra es la que yo vengo a poner en cada uno de los moldes, a utilizar la palabra del Señor para romper toda roca, todo molde que se nos haya sido puesto por este mundo actual, para que comencemos en el nombre de Jesús. Dice la escritura allí que la palabra es el martillo que destruye la roca, que pulveriza la roca. Así que en el nombre de Jesús yo voy a creer con todo mi corazón que con esta palabra todo molde que se haya moldado en nuestra mente, en nuestro pensamiento, aquello que se haya adherido a nuestro ser en este mundo actual, que nos haya sacado, que ahora antes ya ni sabemos qué queremos, ya ni sabemos qué es lo que tenemos que hacer, andamos desorientados, frustrados, no hay lo que hacer, estamos confundidos, es porque este mundo actual ha puesto un molde, pero en el nombre de Jesús yo voy a servirte el martillo de la palabra del Señor que va a romper ese molde en el nombre de Jesús. Y al final de este mensaje yo declaro y profetizo sobre ti fielmente la palabra que el Señor me ha entregado, porque no es un sueño, es la palabra que Dios me ha entregado y fielmente yo la pongo sobre ti. Declaro que al final de este mensaje, en el nombre de Jesús, tú vas a comenzar a conocer la buena, la agradable y la perfecta voluntad que Dios tiene contigo, con tu vida, con los tuyos, con tu casa y con todo lo que Dios ha preparado desde el principio para que tú y yo lo disfrutemos en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo le he puesto como título a este mensaje: la palabra de Dios versus la ciencia. ¿Qué es lo que más se mueve en este tiempo? Se mueve la ciencia en este mundo actual. En otras palabras, pudiéramos decir la palabra de Dios versus el mundo actual. Aquello a lo que nosotros estamos expuestos cada día, día con día. Y en el nombre de Jesús, yo voy a compartir esta palabra contigo que ha bendecido tanto mi corazón. El Señor me ha ministrado, mis ojos se han vuelto a abrir, mis oídos están atentos a lo que la palabra de Dios me está haciendo recordar. Algo que he notado es que el Señor, que cada vez que me da un punto de partida para traerte a ti este mensaje, siempre me hace recordar. Últimamente el Señor me ha estado diciendo: Angie, es importante recordar. ¿Por qué digo recordar? Para que nosotros entendamos que no es algo nuevo lo que yo vengo a enseñarte. Yo no vengo a enseñarte algo que tú nunca has oído, que tú nunca has conocido, que tú no has sabido. Yo vengo a ayudarte a que recordemos, como el Señor me ha estado ayudando a mí a recordar. Vamos a recordar para que entendamos que no es nada nuevo, sino que solo es cuestión de recordar, de refrescar todo lo que el Señor en su momento nos ha hablado a través de su palabra. Hemos sido enseñados. Quizás ustedes han sido de bendición para mí en algún momento, compartiendo una palabra, predicando, trayendo una enseñanza, un mensaje, como yo también para ustedes, los unos con los otros, hemos sido ministrados. Y es tiempo de recordar la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor. Amén. Recordé una enseñanza mientras preparaba este mensaje. Recordé que mi esposo nos enseñó en una ocasión que cuando el hombre cayó en el Edén, el hombre estaba allí en un lugar hermoso, él era perfecto, él estaba en aquel lugar, pero que cuando él cae ya viene a ser un hombre con ciencia.
O sea, de que el hombre antes de su caída no tenía conciencia, lo que ahora el mundo llama conciencia, ¿verdad? Pero en aquel momento, a partir de la caída de él, nos enseñaba mi esposo en un tiempo atrás, el hombre tras de que cae, ahora viene a ser el hombre, el que Dios creó, con ciencia. Y me fui a ver el hombre en el Edén y vi que lo único con lo que él vivía era disfrutando de bienestar, de la creación, de todo, aquello que Dios creó, aquello que sabemos que Dios puso en aquel Edén para él. Mire que casi todos hemos creído, y no sé si usted sabe, ¿verdad? Adán trabajaba. Y yo sé que en este mundo el trabajo lo vemos como una carga pesada, como algo fastidioso, como algo que fuera un castigo. Pero yo quiero decirle que en el Edén, Adán trabajaba. Lo que pasa es que yo no sé, tal vez alguien diga, no, en el Edén no había trabajo. Pero sí, yo quiero decirle que sí, Adán trabajaba. Mire lo que yo escribí acá. Yo escribí que ahí cuando Adán está trabajando, le tocó realizar la tarea que el Señor le asignó. Y le dijo, enseñoréate. Ve y ponle nombre a todos los animales. Le tocó a Adán en aquel bello Edén ponerle nombre, imagínense, a todos los animales que Dios había creado. Qué tremendo trabajo el que tenía Adán. Él estaba en aquel lugar perfecto trabajando, con la diferencia de que en ese Edén hasta el trabajo se disfrutaba, el hombre lo disfrutaba, al grado de que no solo está trabajando, sino que gozaba de todo lo que tenía a su alrededor. De él mismo sale su mujer, su esposa, pudo por orden de Dios estar con ella. Y ya tenía hasta el disfrutar de procrearse en el Edén. Yo quiero que ustedes entiendan algo, y es que cuando la palabra de Dios ahí en el Génesis habla de que Dios también le da la instrucción a ellos de procrearse, está hablando de sexo, está hablando de consumar su relación entre el hombre y la mujer. Entonces, hasta el sexo en el Edén se disfrutaba. Ese es otro tema que yo prometo prepararme con él, prometo pedirle a Dios esa sabiduría que él sabe darme para poderlo preparar en un momento dado, podérselo compartir y enseñar, porque la ciencia nos enseña allá afuera que el sexo cuando somos cristianos es aburrido. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha prostituido, ha inmoralizado, ha contaminado tanto ese regalo de Dios del sexo entre el matrimonio, que ya cuando lo traemos al Señor sentimos que es aburrido. Pero yo quiero decirte de pasito, rapidito, que hasta el sexo Adán y Eva lo disfrutaban de una manera placentera en el Edén, en aquel lugar que era perfecto. Adán tenía todo lo que necesitaba, todo lo más importante y lo que no podía faltar. Adán tenía todo. Adán podía hacer todo lo que él quería, el Señor se lo dijo, pero también tenía algo que nunca nos puede faltar, y desde el principio Adán también tenía la palabra de Dios. Déjeme tratarlo un poquito como niño, ¿verdad? Si me lo permite, ya que pudiéramos pensar, pero Adán no tenía Biblia y todavía no había Biblia, y pensar de esa manera. Pero Adán sí tenía la palabra de Dios. A Adán se le había dado la orden de, oiga bien, de todo árbol puedes comer. Ahí en el Génesis 2, 16 al 17, yo quiero que lo leamos. Dice, y Jehová mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Dios no le pudo negar a ellos esa gran verdad de que había también un árbol de ciencia de bien y de mal. Era necesario porque aún en el cielo los ángeles, siendo ángeles, adoran y sirven a Dios por amor. No porque lo tienen, no porque lo deben. En el mismo cielo ellos tenían la voluntad, la libertad de obedecerle y de adorar a Dios por amor. Entonces Dios, cuando trae al hombre al Edén, no le puede negar esa gran verdad de que él tiene una libertad de saber también que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. La obediencia, esto es algo que sí me gustaría que si puedes coger una notita y lo puedes escribir, lo puedes atesorar en tu corazón. Me gustaría regalarte una de las perlas que el Señor me ha dado en estos días, y es la obediencia. Es un principio que lleva como propósito mantenerte en un buen lugar donde podamos disfrutar todo lo que esté a nuestro alrededor. Todo, creación, cónyuges, hijos, trabajo, familia, amigos, animales, la naturaleza y sobre todo disfrutar al Señor y la vida con Él. Absolutamente todo. Es importante que tú entiendas que la obediencia a la palabra del Señor lleva como un propósito hermoso mantenerte en un buen lugar. Ese es el propósito cuando Dios nos da una palabra y que nosotros la obedezcamos. El propósito de Dios es que cuando tú la obedeces, cuando yo la obedezco, cuando nosotros la tenemos presente, el Señor, el único propósito que tiene de cuando nosotros obedecemos es brindarnos todo el bienestar que conlleva la obediencia a Él y a su palabra. Pude ver que en Lucifer se produjo la ciencia. Cuando estudié y empecé a ver, me fui a ver dónde se produjo la ciencia, dónde empezó la ciencia, porque recuerde que en el Edén ya está. Pero yo quería saber de dónde se produjo la ciencia y le preguntaba al Señor y le decía, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo apareció? Y pude entender esto por el Espíritu Santo. Pude ver que en Lucifer se produjo la ciencia. Era una mezcla de bienestar con una maldad que sutilmente engañó a Lucifer estando en el cielo. Ya que él era admirado, mire lo que yo pude ver, él era hermoso, él era uno de los querubines más bellos, dice la Biblia. Y al dejarse seducir por lo bello o lo bueno que quizás él sentía al ser halagarse, saber que él era bello, quizás los demás ángeles admiraban su belleza, sus colores, su luz, su música que él destilaba porque caminaba quizás por el cielo y era un ángel muy esplendoroso, muy bello, muy admirado. Pero parece que al él dejarse seducir por lo bueno y lo bello que quizás él sentía, eso lo llevó a inclinarse a una ambición de deshonra, a la maldad de querer ser igual a Dios. La ciencia se produjo en Lucifer, mire, cuando él comienza a verse él mismo y se olvida de Dios. La deshonra, la maldad, mire cómo lo vino a desviar a él. La ambición, cómo vino a desviar esa ciencia. Llevó a Lucifer a servirse a él mismo, a amarse él mismo. Y por eso es que él influenció a muchos de los ángeles, poniendo en ellos el ser ángeles con ciencia. Empezó a seducirlos a ellos, a tratar de decirles también, he notado, he visto que nosotros también podemos ser.
que nosotros también tenemos lo de nosotros, que también podemos elegir. Dios lo que quiere es que estemos aquí quizás solo haciendo lo que Él dice, pero en realidad nosotros también podemos ver qué hacemos en nuestras propias ideas. Y mueve a los ángeles, influencia a los demás ángeles, porque la palabra habla que de ahí se llevó la tercera parte, ¿verdad? Entonces, los sedujo de tal manera que ya ellos no eran ángeles solamente, sino que puso en ellos que fueran ángeles con ciencia, conociendo bien y conociendo mal. Fíjese que yo tengo un testimonio pequeñito. Yo recuerdo que cuando yo comencé a servir al Señor, yo entregaba todo mi corazón, todo mi amor. Era una persona, cuando comencé a servir al Señor, muy obediente en aquello que se me decía, se me delegaba hacer. Lo hacía dentro de lo que yo podía, de la manera más excelente que yo podía, con la mayor obediencia, humildad, amor, entrega al Señor, a su palabra y a las autoridades que estaban sobre mí. Y Dios me llenó de tanta gracia, de tanto amor, de respaldaba lo que hacía, me habilitaba para ministrar la vida de aquellas personas que me delegaban. Y yo recuerdo que en una ocasión gente empezó a hablar de Angie. Donde quiera que Angie se movía, yo escuchaba voces de todos por donde yo pasaba. Y lo que yo escuchaba era Angie, una servidora de excelencia, una muchacha tan llena de amor. Pues estaba jovencita. Pero escuchaba, ¿verdad? Le estoy hablando hace 10, 11, 12, 13 años atrás. Y Angie es una servidora que tiene tanto amor, la amamos, sirve tan bello, de una manera tan hermosa y tantas cosas que la gente decía de Angie, que recuerdo que ya como estuvimos 3 días en aquel lugar, fue un retiro, por cierto, casi el tercer día yo estaba bien mal, no quería seguir ministrando, seguir haciendo nada. Físicamente me sentía mareo, sentía náuseas y me pasó un sinnúmero de situaciones y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué me pasa si todavía falta una parte por ministrar y sé que me van a llamar a ministrar y cómo voy a hacer? Me siento mal, estoy mal. Y recuerdo que le dije al Señor, Señor, solo por favor que no me llamen porque no me siento bien. Y no me llamaron, gracias al Señor. Y cuando las demás personas se encargaron de aquella última parte de aquel retiro, el Señor habló a mi corazón y me dijo, Angie, vete y póstrate delante de mi presencia y ríndeme todos los halagos, toda la admiración, todo el agradecimiento, porque tú tienes que entender que soy yo en ti y toda la gloria es mía. Entrégame todo lo que has escuchado que se ha dicho de Angie. Miren, inmediatamente yo comencé a obedecer la instrucción de la palabra de Dios y todos aquellos malestares se fueron. Ese día aprendí un principio y es que no importa hacia dónde Dios nos eleve, la belleza que puedan ver de parte de nosotros, a través de nosotros, lo bueno que alguien pueda recibir de parte de nosotros, que nunca se nos olvide que somos un instrumento de Él, que Él nos creó, que fue Él quien nos llamó, a Él nos debemos, por lo tanto toda la gloria y toda la honra son para Él. Y de esa manera nosotros nos podemos deshacer de esas cosas que la ciencia usa para influenciarnos y hacernos creer que ahora nosotros somos las superestrellas en el Señor. Y todo ese bienestar que nos ofrece la ciencia, tarde que temprano nos va a llevar a caer en un mal. Yo quiero seguir. La ciencia, ¿qué es? Es el conocimiento de todas las cosas, buenas o malas. Es importante que sepamos que aún allá aquellos, por ser ángeles en el cielo, ahí donde fueron creados, mire, por voluntad, con una voluntad propia, allá en el cielo los ángeles
adoran a Dios voluntariamente porque reconocen que Él es Dios. No lo adoran a la fuerza, porque qué feo sería, wow, qué Dios tan egocéntrico, qué Dios tan malo. O sea, estos me tienen que adorar, tú ven y pon tu corona aquí, el otro ven y cánteme para mí. No sería, no es característica de Dios, sino que Él los creó y por voluntad propia ellos lo adoran. Si ellos no hubieran sido creados con una voluntad propia, Lucifer no hubiera caído. Pero siempre la palabra de Dios estará ahí guiándonos para que nosotros las obedezcamos y evitemos caer en lo que cayó Lucifer en el cielo. Dice la palabra de Dios que los ángeles rinden sus coronas delante de Él porque reconocen que Él es santo, reconocen que Él es Dios, que Él es su creador. Yo le recomiendo leer el libro de Apocalipsis y me gusta más llamarlo Revelación, porque en ese libro se nos revela todo lo que sucedió antes del Edén, antes de Dios crear al hombre. Y por ahí podemos ir entendiendo un poquito más, o yo le recomiendo, pero en este momento vamos a leer en el capítulo 4 de Revelación o Apocalipsis, verso 11, mire lo que dice. Señor, digno eres de recibir la gloria, mire lo que hacen los ángeles, y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire lo que dice ahí, tremendo, y quiero volverlo a leer. Señor, dicen los ángeles delante del Señor ahí en el cielo. Señor, eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo quiero decirte que es en esa creación estamos incluidos tú y estoy incluida yo, está incluido tu cónyuge, están incluidos tus hijos, están incluido toda la creación, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo fue creado por el Señor. Por eso es que Él es digno de recibir toda la gloria y la honra, porque fuimos creados por Él. Y eso es lo que los ángeles rinden cada día delante del Señor. Aún los ángeles siendo creados con una voluntad propia, ellos adoran y toman la decisión en todo momento de honrar y de adorar a Dios en aquel lugar. Ahora fíjese que viendo eso para mí tiene más sentido que Lucifer siendo perfecto haya sido en él producida la ciencia, ya que al él voluntariamente deshonrar a Dios, se rebela contra él, llenándose de ambición, se deja seducir de las opciones que te produce o te ofrece la ciencia, o sea, el bien y el mal. Lo que esa ciencia le ocultó a Lucifer, después de seducirlo y de llenarlo de bienestar y de que le convenía, trató de hacerle creer: te conviene, eres bello, eres grande, mira cuántos te adoran, cuántos te admiran a ti, mira cuántos están reconociendo que tú eres uno de los mejores en este lugar. La ciencia estaba produciendo y seduciendo a Lucifer con un bienestar, haciéndole creer: eso te da poder, más esplendor. Incluso le llegó a hacer creer que podía ser igual a Dios. A Lucifer se le ocultó, hubo algo que se le ocultó, y fue que la ciencia también tenía su mal. Y es que muchas veces ha pasado que cuando nos ofrecen algo, no sé si usted, cuando alguien le ofrece algo, por ejemplo, va y le venden algo y comienzan las personas y lo entusiasman y le hablan de todos los beneficios y de todo lo bueno y de todo lo maravilloso y de todo, que cuando ya nosotros estamos entusiasmados, con todo respeto le digo, embobados con aquello que se nos está ofreciendo, lo último que a nosotros nos dicen, o por lo general,
nos los escriben en letras pequeñas, es aquello que conlleva los males en aquello que nosotros se nos está ofreciendo. Así es la ciencia. La ciencia nos ofrece todo un bienestar. La ciencia nos ofrece y nos da tantas razones para seducirnos en que nosotros cedamos y nos vayamos detrás, contrario a lo que dice la palabra. Y entonces la ciencia nos sigue seduciendo y nos sigue enseñando y mostrando y explicando tantas cosas, pero nos oculta sutilmente que va acompañada al final de mal. A veces es por eso que Dios, mire, cuando crea al hombre, igualmente lo crea con la misma característica con la cual crea todas las cosas. El Señor nos creó a nosotros también con una voluntad propia, para que nosotros tomemos la decisión de honrarlo a Él, a su palabra y obedecerla. Voluntad propia. Dios no le podía ocultar lo que era la ciencia o la consecuencia que acarrea la ciencia. Y por eso le dice a Adán en el Edén, mira, ya hay dos árboles. Este es el árbol, de todo puedes comer, pero aquí hay dos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Ciertamente te digo que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire qué tremendo. Todo ahí en el huerto estaba creado y había sido puesto para que Adán voluntariamente obedeciera. Si Dios le hubiera ocultado a Adán que había una ciencia de bien y de mal, si se lo hubiera ocultado, Adán no hubiera tenido la elección propia de elegir y decir, tengo la palabra de Dios, la instrucción y la advertencia, y tengo la influencia de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál yo voy a atender? ¿Cuál yo voy a seguir? ¿Por qué? Porque con voluntad propia, quizás y estoy segura, el deseo de Dios era que Adán obedeciera y atendiera su palabra, su consejo, su instrucción, su advertencia. Ese era el propósito de Dios. La obediencia lleva como único propósito que tú, cuando la obedezcas, disfrutes de todo el bienestar que la obediencia a la palabra de Dios nos trae. Pero la ciencia estaba allí para hacerle creer a Adán que Dios estaba equivocado, que había más por hacer, que él podía conocer más. Que lo que Dios no quería era que si ellos, y usted conoce la historia, lo que pasó allí. Y la ciencia sedujo al hombre. Y es ahí cuando el hombre cae. Cuando desobedece la palabra, la instrucción y la advertencia del Señor. Es ahí cuando él cae del huerto y es echado fuera, y usted conoce lo que dice la palabra. Es importante saber que la ciencia siempre ha ido en contra de la palabra de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. La ciencia siempre ha ido, siempre está dispuesta a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que Dios siempre está creando cosas hermosas. Está haciendo cosas que la ciencia no puede explicar. La ciencia, todo lo que crea es para brindarnos una libertad de hacer de todo, de probar de todo. De que nos dejen hacer lo que nosotros queramos, no importando que aquello vaya en contra de la palabra de Dios. La ciencia le está ofreciendo al hombre hasta el día de hoy que hay opciones de elegir. Tú eliges, tú eres el que sabe. Si tú quieres, hazlo. Si tú no quieres, no lo hagas. No importando, claro, si lo haces va a ser bueno para ti. ¿Qué puede pasar? Si te sale malo, pues te sale malo. Y nos oculta lo que realmente aquella ciencia nos está arrastrando a un mal eterno.
La ciencia nos ofrece y nos vende una educación aparentemente buena, lejos de la palabra de Dios. Mire lo que está sucediendo en este tiempo. La ciencia nos está ofreciendo y vendiendo una educación aparentemente buena, lejos de la palabra de Dios. La ciencia fue creada en el mismo Lucifer. En él se gestó la ciencia a través de hacer todo lo que, seducido por el orgullo, su prepotencia, su soberbia, lo arrastró a un mal eterno. Perdón, a Lucifer sí lo arrastró a un mal eterno. Corrijo lo que dije anteriormente. Nosotros, aunque caigamos en el mal, no es por la eternidad. ¿Por qué? Porque hay un redentor. Pero Lucifer sí. Él sí cayó en un mal eterno. Desde allá del cielo. La ciencia siempre nos ha querido probar que Dios no existe. La ciencia siempre ha querido desplazar la palabra de Dios y desviarnos de diferentes formas, de diferentes maneras. La ciencia se ha atrevido hasta crear. Y hay muchos que están detrás de la ciencia y en contra de Dios porque ya pudieron hacer hasta seres humanos con la ciencia. Yo te digo con toda autoridad en el nombre de Jesús que todo lo que ha sido creado por la ciencia que está en contra de la palabra de Dios viene acompañado de una influencia del diablo que está detrás del bienestar de todos los seres humanos y de aquellos que somos llamados hijos de Dios. Ese es el fin de la ciencia, destruir tu bienestar. Dios siempre está haciendo todo lo posible porque le sigamos a Él y obedezcamos su palabra. Cuando le respondemos a Dios, Él puede hacer con nosotros maravillas que la ciencia jamás podrá explicar. Oiga bien esto, cuando le respondemos a Dios en obediencia, a Él y a su palabra, Él puede hacer con nosotros maravillas que la ciencia jamás podrá explicar. Nuestro nuevo nacimiento, milagros creativos, cambiarte de la noche a la mañana, etcétera, milagros de sanidad, milagros financieros, tantas cosas que Dios puede dejar a la ciencia que no pueda explicar lo que solo Dios puede hacer. La ciencia nos da opciones en las que puede que salga bien, puede que salga mal, puede que tenga éxito o pueda que fracase. La ciencia siempre nos pone sobre la mesa un resultado incierto, ya que casi siempre la ciencia nos dice, la ciencia ha descubierto X cosa y en un 90% puede fallar, pero en un 90% puede ser efectiva, pero en un 10% puede fallar. O sea que la ciencia es incierta. La palabra de Dios nos dará una instrucción que si la obedecemos comenzaremos a disfrutar de un bienestar en todos los aspectos. Yo quiero poner en tu corazón algo que dejamos de hacer como hijos de Dios por irnos detrás de lo que la ciencia ahora nos tiene en la cara. Todo lo tenemos de frente. La distracción está a la orden del día. Nos distrae y nos mantiene horas ahí en aquello que la ciencia está ofreciendo. Pero yo quiero decirte esto en el nombre de Jesús. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. Tenemos que investigar, que buscar, que hacer. Yo no sé. Usted tiene que dedicar tiempo. Yo tengo que dedicar tiempo a estudiar la palabra. ¿Y sabe qué? Utilicemos la ciencia para conocer más de Dios. Ahora, si yo, por ejemplo, usted tiene una situación, no haya qué hacer, está desesperado, está confundido, Google it. Váyase allá a la computadora y ponga ahí textos bíblicos que me ayuden si estoy afligido. Y mire, ahí le va a tirar un sinnúmero de textos para que usted comience a encontrar en la palabra de Dios el bienestar que usted necesita.
el bienestar que la obediencia a la palabra, después que la lee, la estudia, la recibe, la pone en práctica, la obedece, eso le va a traer un bienestar a cualquier situación que usted esté pasando. Puede ser de matrimonio, puede ser como hombre, como mujer, como persona, como padres, como joven en la vida, con la gente, con cualquier situación de trabajo, de la mente, del corazón, del espíritu, del alma, del cuerpo, de esta vida, como se sea, de cualquier situación, vaya y búsquelo en la palabra del Señor. En la palabra del Señor usted va a encontrar toda la instrucción que nosotros necesitamos para vivir en este mundo, en esta tierra en la que sigue operando la ciencia, el bien y el mal. Siempre está against, versus la palabra de Dios, versus de lo que la palabra de Dios dice o de lo que Dios quiere hacer. Es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor, la conozcamos, la abracemos, la recibamos y la obedezcamos, la pongamos en práctica para comenzar a atraer todo ese bienestar para nuestros cónyuges, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, para todo lo que nosotros somos, todo lo que Dios creó. ¿Cómo es posible que nosotros estemos buscando el consejo de la ciencia, del bien y del mal, y descuidemos que el creador, aquel que nos creó, nos dejó un manual que es su palabra, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar cada dirección mientras andemos en esta tierra? Así que yo te invito a estudiar la palabra del Señor cada día. Es allí donde vas a encontrar, cuando la obedezcas, todo tu bienestar. Esa palabra nos llevará a tantos consejos, nos llevará a tantas soluciones, etcétera, etcétera. La palabra es un manual de instrucciones para que podamos administrar, mire, todo lo que Dios nos ha entregado. Tú no puedes seguir ministrando o administrando lo que Dios te ha entregado con lo que dice la ciencia, el bien, el conocimiento del bien y del mal. Tienes que administrar todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha entregado. Tú lo tienes que llevar a lo que dice la palabra de Dios para que allí comiences a disfrutar hasta tu trabajo, hasta tu cónyuge, tus hijos, todo lo que está a tu alrededor. Arrebátale a la ciencia, al bien y al mal, tu familia y todo lo que Dios creó por ti y para ti. Apega a tu familia, a la palabra de Dios, a su instrucción. Es importante recordar lo que dice Juan 15:5 en el nombre de Jesús. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces llevarán mucho fruto, porque apartados de mí, nada pueden hacer. Es importante ahora mismo hacer un corte y decir, no más le sigo poniendo atención a la ciencia, a aquello que me está diciendo que me conviene, que no me conviene, que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer, que me está seduciendo, que me está ofreciendo, que me está desviando de lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de que tú traigas todo lo que conlleva, todo lo que tú crees que Dios te ha dado y lo lleves a la palabra del Señor. Porque seguramente a este tiempo, a este momento, quizás te estés preguntando qué estará pasando con mi matrimonio y qué está pasando con mis hijos y qué pasa que me siento así, qué pasa que me siento allá, que no quiero esto, que no soy feliz, que no me siento bien, que entonces todo se te ha vuelto un caos, se ha rodeado de mal. Tu vida, tu casa, tu mente, todo te molesta, te amargas, te frustras. ¿Por qué? Porque es necesario que hagas un giro ahora mismo y sueltes lo que dice la ciencia, lo que dice el bien, lo que dice el mal, el conocimiento, y te vengas y te vuelvas a lo que dice la palabra de Dios. Apégate a Él. Él es tu vid, tú eres el pámpano. Porque si tú permaneces en Él, Él permanece en ti, llevarás mucho fruto. Porque alejado de Él,
nada podemos hacer, nada podemos hacer. Diga siempre es bueno recordar, y es tiempo de recordar. Cuando todo estaba en nuestra contra, yo no sé usted, pero yo tuve en mi contra lo que decía la ciencia. La ciencia me decía a mí, tú tienes derecho, mira, no lo hagas, tú puedes hacer, tú puedes elegir, tú no estás obligada. Y me llenó de tantas cosas que me estaban seduciendo a atenderlas. Pero la voz de Dios me dijo otra cosa. Y yo tomé la decisión de soltar todos mis derechos, de soltar todo lo que la ciencia me ofrecía y atender la voz de Dios. Y mire, ahí fue cuando el Señor restauró mi hogar, que hasta el día de hoy lo disfruto, porque la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la voz de Dios te traerá bienestar y vas a comenzar a disfrutar todo lo que está a tu alrededor. Mis ojos y mi corazón se inclinan hacia Dios y a su palabra. Deben de en todo momento para que encontremos allí el bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigamos recordando eso que la ciencia, el bien y el mal decía de ti. ¿Qué decía la ciencia? No, él con ella no puede. No, estos no son compatibles. Estos van a acabar locos, estos van a terminar, esto no va a funcionar. Les damos 6 meses. A los 6 meses están divorciados. Y comenzó la ciencia del conocimiento de lo que conocen de uno, el bien y lo bueno y lo malo. Comienza la misma ciencia a hacernos un diagnóstico. La ciencia de nosotros también dice que no hay esperanza para nosotros. La ciencia también dice que nos va a ir mal. La ciencia también nos diagnostica y nos ofrece de alguna manera el nosotros tomar la decisión que nosotros queramos. Trátalo y si no funciona, lo dejas. Eso es lo que la ciencia nos ofrece. Yo no sé si tú puedes recordar lo que la ciencia, el bien y el mal decía de tu matrimonio, de tu casa, de tus hijos, de tu vida, de tus finanzas, de tu empleo. Pero es importante que también recuerdes lo que Dios hizo, lo que Dios dijo. Recuerda cuando decidiste seguir lo que la palabra de Dios te llevó a tu hogar, lo que la palabra de Dios llevó a tu matrimonio, lo que la palabra de Dios llevó a tus hijos. Lo llevó, tú lo atendiste, yo lo atendí, lo recibimos, lo obedecimos y comenzamos a gozar de un bienestar hermoso. Decidimos obedecerla y todo comenzó a irnos muy bien. Todo empezó a cambiar y se puso muy bello. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Pero sigamos recordando. La otra verdad que quiero recordarte es que debes de permanecer en Dios y en su palabra e ir en contra de todo lo que la ciencia nos ofrece y trata día y de noche esa ciencia de seducirnos para que no atendamos la palabra de Dios, ofreciéndonos un bienestar aparentemente bueno y conveniente, pero al final todo se tornará en un mal. Sigamos recordando, Noé, Abraham, Moisés, David y muchos más. Todos ellos viviendo en un mundo donde operaba la ciencia con un derecho legal, donde ellos siendo hombres con ciencia, escucharon la voz de Dios y la siguieron. Y fueron de tanta bendición por obedecer la voz, la palabra de Dios. Y eso los mantuvo rodeados de tanto bienestar. Note la palabra. En Jesús nosotros somos salvos. En Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, nosotros somos salvos. Y eso es algo sencillo de entender, porque lo hemos oído desde que nos convertimos a Cristo. Pero la obediencia a la palabra, y eso incluye a Jesús, nos mantendrá en un lugar a salvo. Sigamos recordando. Dios Padre entregó su único Hijo. En Él Dios se hizo hombre y vino a este mundo a demostrar
en carne que sí se podía aplastar la cabeza de esa serpiente. Cuando sigues y obedeces la palabra de Dios. Porque mira, Jesús tentado, dice la palabra, en todo. Jesús, oiga bien, con ciencia. A él también trató de seducirlo ofreciéndole un bienestar aparente. Ahí en Mateo 4, capítulo 4, del 1 al 10. Mire, léalo porque yo tengo que continuar y he prometido ser breve. Pero este es algo tan importante que yo pude ver. Gracias al Señor. Mateo 4, capítulo 1, 10. Léalo ahí en su casa. Jesús dice, ya sabía quién él era. Y dice la escritura ahí en Mateo capítulo 4, verso 1 al 10, dice de que Jesús es guiado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? A ayunar 40 días y 40 noches. Conocemos eso, pero dice que fue llevado para ser tentado por el enemigo. ¿Sabe qué pude ver yo ahí? Que es en ese desierto, poderoso es Dios. Es en ese desierto, esos 40 días y en esos 40 noches, en el momento que Jesús está más vulnerable, con hambre, quizás con sueño, agotado, porque todo eso agota. Y en el momento que está Jesús ahí, Jesús estaba listo para tener un cara a cara con la ciencia, el bien y el mal. Porque no solo lo intentó en el cielo, no solo lo intentó y lo hizo en la tierra, sino que ahora en el Edén, sino que ahora viene y lo hace con Jesús en el desierto. Y trata de seducir a Jesús. Poderoso es el Señor. Trata de seducir a Jesús, la ciencia del bien y el mal, ofreciéndole bienestar. Ofreciéndole, mira, si haces esto, esto va a suceder. La ciencia estaba teniendo un cara a cara con el árbol de la vida. La ciencia estaba allí frente a Jesús, el que sabía, el que estaba parado, el que tenía presente la instrucción, la advertencia, la palabra de Dios Padre. Él la tenía presente y tiene cara a cara la ciencia y la puede confrontar y le puede decir, escrito está, la palabra dice, escrito está, la palabra dice, y de esa manera no tuvo más oportunidad la ciencia de seguir provocando a aquel que se paró firmemente en la palabra del Señor, en obedecerla. ¿Sabe qué es lo que Jesús nos está mostrando ahí? Que sí se puede. Sí se puede, porque la ciencia nos está ofreciendo muchas cosas allá afuera. La ciencia nos está ofreciendo un bienestar que al final nos oculta que hay un mal al final de aquello que la ciencia nos ofrece. Pero la palabra del Señor es la que nos protege, es la que nos crea un cerco de protección en la que rodea todo lo que Dios nos ha entregado y lo protege y lo comenzamos a disfrutar. Mire, si estuviéramos en un lugar, yo le digo, dele un fuerte aplauso al Señor. Ahí estaba Jesús, hecho hombre, hecho carne, tentado en todo, pero sin pecado, no por ser solamente el Hijo de Dios, sino para probarnos que en esta carne, que en esta humanidad, que en este mundo, con la ciencia, el bien y el mal a la orden del día, si tú te le plantas con la palabra del Señor, si tú le dices a esa ciencia, yo voy a obedecer lo que dice la palabra, porque ahí es donde está mi bienestar, esa ciencia se tiene que hacer a un lado y tú comienzas a obedecer la palabra del Señor y a gozar de los beneficios y de los propósitos hermosos que eso nos trae. La palabra de Dios ha sido dada y ha sido la misma desde el principio. Se obedece y nos lleva a disfrutar de un bienestar maravilloso y eterno.
Recuerda a Jesús y en memoria del que venció la ciencia, no solo contrarrestándola con su obediencia a Dios y su palabra, sino que se entregó. Imagínese todo lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús dijo, él estaba determinado en la palabra, en lo que el Padre había dicho de él. Y eso lo llevó a entregarse para que ahora nosotros disfrutemos de esa salvación maravillosa que en Jesús ahora nosotros tenemos. Su obediencia recuperó todo nuestro bienestar, todo, porque no solo dijo no a la ciencia, sino que la desconcertó al resucitar. Hasta el día de hoy, la ciencia no puede explicar la resurrección de nuestro Señor. La palabra no podía quedar enterrada. Jamás pudo quedar enterrada esa palabra. Jesús era la palabra. Resucitó y ahora te dice, sígueme. Sí se puede. Sí se puede. El propósito de Jesús no solamente fue venir a esta tierra a morir por ti y por mí, sino demostrarte que en un cuerpo imperfecto, que en un cuerpo de hombre, siendo 100% hombre, en ese cuerpo él también pudo pararse en la palabra, obedecerla y vencer y rechazar lo que la ciencia, el bien y el mal le ofrecían. Él es un ejemplo a seguir. Vamos a seguir a Jesús. El paso de Jesús por este mundo nos dejó ese propósito poderoso y fue de vivir en medio de un mundo donde opera la ciencia del bien y del mal con la palabra. Ya sabemos todo lo que Cristo arrebató y todo lo que hizo por nosotros. Recordemos a nuestro ejemplo a seguir. Toma tu pan en este momento y toma tu vino. Esa es la razón por la cual el Señor puso en mi corazón, prepara mesa. Prepara mesa. Voy a servirles un plato bueno en presencia de todo lo que los angustia, de todo lo que los asedia, en presencia de todo lo que trata de seducirlos para sacarlos del camino de obedecer mi palabra. Él ha venido a servir una mesa y me encargó que tú trajeras pan y que trajéramos el jugo de uva para que podamos en este día recordar a aquel que fue nuestro ejemplo a seguir. Vamos a recordar a Jesús en este momento. En este mundo donde el enemigo sigue utilizando la ciencia, el bien y mal para desviarnos de todo nuestro bienestar, que desde el Edén el Señor lo creó para nosotros. El plan de Dios sigue siendo el mismo, darnos vida, una vida llena de bienestar, cuando obedecemos su palabra. Y en Jesús nosotros la recuperamos. Yo quiero que nosotros recordemos, como dijo Jesús en esa última cena, haced esto en memoria de mí, para que se acuerden de mí. Pero yo quiero que en este momento lo recordemos como aquel ejemplo a seguir. Sí se puede volvernos a la palabra y obedecerlo. Y ya no seguir lo que la ciencia, el bien y el mal nos está ofreciendo. Recordemos a aquel que tuvo un cara a cara con la ciencia, el bien y el mal, pero la rechazó porque obedeció la palabra del Señor. Participa del pan. Y participa del jugo en memoria de aquel que venció todo por ti y por mí. Con ese pan, con ese jugo, hemos recordado nuestro ejemplo a seguir. ¿Y sabes qué? Yo brindo por él, porque él es el mejor. Él fue un ejemplo. Él fue el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Aquel que se hizo hasta hombre igual a nosotros, para que nosotros también
podamos entender que sí se puede honrar la palabra de Dios y obedecerla en este mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un honor y un verdadero privilegio el haberte entregado esta palabra de parte del Señor. Yo anhelo con mi corazón que me haya dado a entender. Les mando un abrazo, les mando muchos saludos a ustedes, a sus familias ahí donde me escuchan. Que el Señor les bendiga y recuerde, obedezca la palabra del Señor. La obediencia es un principio que trae un poderoso propósito de devolvernos el bienestar que Dios desde el principio tenía para nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.